Bueno muchachos, en este segundo video sobre el tema de amortización, les voy a explicar este primer ejercicio que está aquí en la hoja número uno de la plantilla que ustedes tienen. Este sistema de amortización es un sistema de amortización poco utilizado, en el sentido de que todo el pago de la deuda como tal, es decir, el capital, se paga al final y hay una acumulación como tal de los intereses. Entonces veamos un ejemplo. Una deuda de 20 millones se financia 6 meses con interés del 1.3% mensual. Los pagos mensuales serán únicamente de intereses y el capital se pagará al finalizar el plazo. ¿Listo? Entonces tenemos el valor de la deuda, son 20 millones, la tasa de interés, que es el 1.3% mensual, y el número de pagos, que son 6 meses. ¿Listo? Aquí tenemos entonces nuestra tabla de amortización. ¿Listo? Aquí tenemos los 6 periodos. Le cambié el nombre periodo por número de pagos aquí, pero eso no importa, no es nada del otro mundo. Listo. Tenemos entonces periodo 0. Recuerden, empezamos con el saldo inicial de la deuda, que son los 20 millones. Vamos a aumentar aquí el tamaño de la columna. La cuota ordinaria, en este caso fíjense que lo que hice fue cambiar el orden. Ya no tengo interés aquí en la segunda columna, sino tengo la cuota ordinaria. Entonces la cuota ordinaria, como que dicen que los pagos mensuales serán únicamente de intereses, ¿ok? Y que el capital se pagará al final del año. Entonces la cuota ordinaria, es decir, lo que van a pagar solamente serán los intereses. Entonces ahorita que calcula aquí el interés, pues obviamente voy a conocer cuál sería el valor de la cuota que voy a pagar durante el primer periodo. ¿Listo? Y sucesivamente así hasta el número 5. ¿Ok? ¿Por qué en el número 6 no? Porque en el número 6 debo pagar el capital. ¿Listo? Los intereses serían multiplicar el valor del saldo por la cuota mensual. ¿Listo? Esa cuota mensual también la voy a dejar fija. ¿Listo? Eso implica que para el primer periodo los intereses son de 260.000 pesos y la cuota también va a ser igual. Y eso lo voy a lo voy a arrastrar así hasta el periodo número 6. Obviamente aquí no tengo intereses porque todavía no he arrastrado acá. No tengo ningún valor aquí en la columna saldo y por tanto me va a dar 0. ¿Listo? Entonces la amortización en este caso sería, recuerde, cuota ordinaria menos intereses. En este caso esta resta me va a dar 0. Eso implica de que no va a haber ninguna amortización. Por eso los pagos mensuales solamente son de intereses. Eso implica que si yo resto aquí el saldo menos la amortización, pues el saldo va a quedar constante. ¿Listo? Como el saldo queda constante, los intereses también van a ser igual en los del 1 y el primero y segundo periodo, y por tanto la cuota también. Ahora voy a arrastrar estos dos periodos hasta acá, estas dos celdas, perdón. ¿Listo? Y aquí me da entonces el interés que se calcula. ¿Listo? Que en este caso va a ser igual todos los periodos, pero va a ser igual todos los periodos, sí. Pero aquí en la cuota ordinaria, entonces, número 6, tengo que tomar los 260.000 pesos, que son los intereses del periodo, y sumarle los 20 millones, que son la cuota, el valor del capital. ¿Listo? Listo. Eso implica que la última cuota va a ser igual a los intereses generados, que son 260.000 pesos, más el capital, que son los 20 millones. Y así entonces se paga completamente la deuda. ¿Ok? Entonces esto es una forma de amortización en la que solamente se pagan intereses durante varios periodos y solamente hasta el final es que se pagan el capital. ¿Listo? Esta es una forma de amortización también. Veamos nuestra siguiente forma de amortización, que implica cuotas uniformes y cuotas extraordinarias. Les explico. En este caso
nosotros lo que vamos a hacer es amortizar una deuda con cuotas uniformes. ¿Qué significa eso? Que vamos a utilizar las mismas cuotas uniformes, vamos a utilizar las mismas los mismos conceptos de anualidades, ¿listo? Pero en este caso vamos a tener unas cuotas extraordinarias, y esas cuotas extraordinarias tienen la característica de ser pactadas, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? Las cuotas extras pactadas son aquellas en las que el prestamista y el acreedor, en el mismo instante en que se contrata el crédito, determinan las fechas, ¿ok?, en que se van a efectuar esas cuotas extraordinarias. ¿Listo? ¿Qué significa eso? Que desde el momento en que se inicia la operación, el prestamista y el acreedor, aquí hay un error, el prestamista no, el prestatario y el acreedor acuerdan desde el momento en que inician la operación que en ciertas fechas y por ciertos valores se van a unas cuotas extraordinarias. ¿Qué significa? Que son unas cuotas adicionales a la cuota uniforme o la cuota ordinaria. ¿Listo? Este sistema de amortización se utiliza mucho con los asalariados, sobre todo cuando los asalariados no tienen la capacidad de pago, es decir, el flujo de caja no es suficiente para pagar una cuota más alta, o en su defecto necesitan un valor de un crédito mucho mayor. Entonces los bancos acuerdan con ellos que tienen que hacer abonos extraordinarios en junio y diciembre. ¿Por qué en junio y diciembre? Porque los asalariados en junio y diciembre reciben las primas. Entonces, como los banqueros saben eso, entonces pueden acordar con ellos realizar unos pagos extraordinarios en estos meses. Por ejemplo, si yo digo resolver el ejercicio anterior, es decir, este que está acá, ¿ok?, suponiendo que en los trimestres 3 y 9 se hacen abonos extraordinarios de 2 y 200.000 y 500.000 pesos respectivamente. Eso quiere decir que en el trimestre 3 van a hacer un abono de 200.000 extraordinario, ojo, y en el trimestre 9 uno de 500.000. ¿Listo? Eso implica entonces que si yo me voy aquí a mi hojita, aquí dice la tercera, aquí dice cuota extra pactada. Entonces voy a colocar esto un poco más grande, voy a tomar los datos. Los datos, recuerden que son 6 millones el valor de la deuda. La tasa es del 12% nominal trimestral. La tasa periódica simplemente dividir la tasa nominal entre 4, que sería 3% trimestral. El número de pagos son 14 trimestres. Sí, 14 trimestres. ¿Listo? La cuota extraordinaria en el trimestre 3 es de 200.000. Y aquí voy a cambiar la cuota extraordinaria en el trimestre 9. Es de 500.000. ¿Listo? Aquí tengo que aumentar. ¿Listo? Recuerden que son 14 periodos. ¿Listo? Entonces, lo primero que voy a hacer es calcular nuestra tabla de amortización con buscar objetivos. ¿Listo? ¿Por qué no puedo hacerlo con pago directamente o tan fácilmente? Porque tengo estas dos cuotas extraordinarias aquí que me están, pues de cierta manera me están molestando. ¿Listo? Entonces vamos. Si se fijan bien, aquí en esta tabla de amortización ya no tengo solamente 5 columnas, sino que tengo una adicional, esta columna, que se llama cuota extra. Eso implica que aquí en esta columna yo voy a colocar las cuotas extraordinarias, ¿vale? Entonces, tomo el saldo, que son los 6 millones. Segunda columna, voy con el interés, que es tomar el saldo y multiplicarlo por la tasa de interés trimestral, que la voy a dejar fija. ¿Listo? Enter. Doble clic aquí en la parte, en la esquina inferior derecha, y se arrastra hasta el periodo número 14. ¿Ok?
Aquí la cuota, no voy a colocar nada esta vez. En el ejercicio anterior coloqué 1000 pesos, pero no voy a colocar nada. Simplemente lo que voy a hacer es que la cuota número 2 va a ser igual a lo que él se me calcule ahí para la cuota número 1. Listo, doy enter, doble clic y se arrastra hasta el último periodo. Listo. La cuota extraordinaria del periodo 1 es 0, del periodo 2 es 0, listo. Del periodo 3 es 200.000, listo. Periodo 4, 0, 5, 0, 6, 0, 7, 0, 8, 0. Periodo 9 sería 500.000. Y obviamente ya no hay más cuotas extraordinarias, listo. Entonces la amortización, aquí la amortización va a sufrir un pequeño cambio. La amortización cuando hay cuotas extraordinarias va a ser igual a la suma de las dos cuotas, es decir, la cuota ordinaria más la extra, menos el interés. ¿Listo? Y el saldo, si no va a cambiar, simplemente tomar el saldo anterior y restarle la amortización. ¿Listo? Seleccionamos estos dos, doble clic y eso se arrastra hasta abajo. Ok. Entonces ya tenemos parametrizada nuestra tabla de amortización. Simplemente recuerden que me voy aquí a datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. ¿Listo? En este caso, siempre en este caso va a ser de la columna saldo la última columna, la última celda. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esa es la celda que yo quiero que tenga el valor 0. Para que se amortice completamente la deuda. Y la celda a cambiar en este caso va a ser la celda donde está aquí la cuota número 1. ¿Listo? Le damos a aceptar. Nuevamente aceptar. Y entonces, fíjense que aquí yo tengo una cuota de 481.031 pesos para amortizar estas deudas. Obviamente, si uno la compara esta cuota con la del ejercicio anterior que dio 531.000, obviamente tiene que ser menor. ¿Por qué? Porque yo en el periodo 3 y en el 9 estoy realizando unos abonos extraordinarios. Esos abonos extraordinarios en teoría deberían irse directamente al capital. ¿Ok? Si se fijan bien, aquí lo que va a capital aumenta exponencialmente. Fíjense que venía en 301.000, 310.000 y de repente subió a 519.000. ¿Pero por qué sube de esa manera? Por los 200.000. Aquí nuevamente baja a 334.000, o sea, más o menos se va aumentando la amortización en 10.000 pesos, si se fijan bien. Y aquí, por ejemplo, pasa de 376.000 a 888.000. ¿Pero por qué? Por los 500.000 estos. Es decir, que estos abonos extraordinarios van directamente a amortizar la deuda. Listo. Ahora, ¿cómo hago esta operación o cómo calculo la cuota sin necesidad de hacer toda esta tabla con la fórmula pago? Sí se puede, pero hay que tener en cuenta que debo restar el valor presente de los dos pagos extraordinarios de 200.000 y 500.000 pesos. Entonces sería como fórmula pago, listo, abro paréntesis, la tasa 3% trimestral, punto y coma, el número de pagos iguales y periódicos serían 14, punto y coma, y en el valor presente entonces voy a colocar menos, voy aquí a abrir paréntesis, voy a tomar los 6 millones, ok, y los 6 millones le voy a restar el valor presente de estos 2 millones más y el valor presente de estos 5 millones, ¿listo? Entonces sería BA, la tasa 3% trimestral, el número de periodos. Entonces voy a tomar primero los 200.000 pesos, ¿listo? Los 200.000 están en el periodo número 3, ¿listo? Ahora, como yo quiero que el resultado de esta operación, es decir, de esta que está desde aquí, desde BA en adelante, sea un número positivo para que se le pueda restar a los 6 millones, entonces yo debo agregar un número en los 200.000 como un número negativo. Entonces tomo los 200.000, listo, cierro paréntesis. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? A la B1, en la celda B1, que son los 6 millones, le estoy restando el valor presente
de los 200.000. Ahora a eso le voy a restar el valor presente de los 500.000. Entonces tomo la tasa, punto y coma, el número de periodos de los 500.000, que serían 9 periodos, que lo debo traer a valor presente. Pago no hay. Ok, aquí cometí un error, no es pago. Aquí tienen que corregir el valor futuro, ok. Aquí se me olvidó colocar un punto y coma, por favor corrijan. Listo, ahora me devuelvo acá nuevamente, pago no hay. Y en valor futuro coloco menos los 500.000 pesos. Listo. Cierro paréntesis 1, 2, listo. Y 3 veces le doy enter y ahí tengo exactamente el mismo valor de mi cuota. Ok. Ojo, mucho cuidado con los menos estos, si va un menos, si va un más, ok. Simplemente tienen que ponerle lógica al momento de armar nuestra tablita o la fórmula, ¿listo? Entonces ahí tendríamos la explicación de cómo hacer una tabla de amortización cuando hay cuotas extraordinarias, ¿listo? Pactadas. Y aquí tienen un ejercicio para que ustedes practiquen. En este ejercicio se adquiere una deuda por 10 millones al 12% anual capitalizable mensualmente, que debe pagarse con cuotas mensuales a 12 meses y cuotas extras pactadas de 1 millón en el trimestre 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Entonces aquí está todo ya parametrizado. Tenemos nuestros datos de entrada, tenemos nuestra tablita y lo realizan, y si tienen algún inconveniente pues me pueden ir comentando. Entonces hasta aquí este video. En el siguiente les voy a explicar cuando hay cuota extra no pactada.